Parafraseando la conocida fórmula de inicio de relato, que no por sobreutilizada resulta menos efectista, yo estuve allí. Yo estuve allí el día en que Alejandro Fernández Monte, ingeniero electrónico de formación, amante de la historia y los juegos de mesa por afición, y joven o ya no tan joven talento por descubrir de la narrativa corta de ficción, yo estuve allí, como decía, el día en que comenzó a engendrar la idea de aunar todas estas, sus particulares pasiones, para plasmarlas en una novela. Nuestra mera presencia aquí hoy es prueba incuestionable de una de las virtudes que adornan a mi amigo: su admirable capacidad de acometer, trabajar obcecadamente y finalmente conducir a buen término sus innumerables proyectos personales. Virtud, por cierto, que admiramos particularmente los que por contra nos especializamos en iniciar multitud de propósitos que finalmente dejamos inconclusos. Él no solo los culmina, sino que, si se me permite desvelar mi sentencia final tan empezada la jornada, lo hace con insistente y envidiable brillantez. Alejandro adolece del que hoy bautizaremos arbitrariamente como el síndrome de los picos, consistente en ser habitualmente interpelado como el madrileño cuando se encuentra en nuestras tierras y el asturiano cuando pierde el tiempo en su Madrid natal. Esta anecdótica particularidad de sucedáneo de apátrida es, en cambio, lo que, en mi opinión, le dota de la clarividencia necesaria para contar la historia de la rebelión del norte, que tanto peso tiene en el imaginario colectivo de los orígenes de nuestra pequeña patria, con los ojos del conocedor aventajado, amante de los lugares y los hechos que está narrando, pero libre del velo de implicación personal que sufriríamos los locales si tratáramos de contar esta misma historia. Esta particularidad se evidencia en uno de los pasajes más evocadores de la narración, en la que su protagonista se interna por primera vez en tierras asturianas y queda hechizado por sus hermosos parajes. Me atrevería a afirmar que este bello episodio solo puede ser narrado con la sinceridad y sentimiento que transmite la novela por alguien que un día lo experimentó él mismo. Referiría muchos más episodios que me han gustado especialmente de la novela si no corriera el riesgo de caer en la inexcusable revelación de acontecimientos y sorpresas de las historias. Así que me conformaré con tratar de perfilar las referencias culturales que adivino han influenciado a su autor, e imagino que con esto los presentes que las hayan compartido comenzarán a adivinar con qué mimbres ha tejido Alejandro su narración. Héroes tan nobles de espíritu como falibles, adversarios encantadores de los que saben hacerse odiar, perlas de misticismo y leyenda que adornan sin enturbiar, emocionantes aventuras que animan el espíritu, seguidas de episodios de cruenta violencia que nos recuerdan que los tiempos de guerra no fueron ni son ninguna broma. Un precioso relato tan improbable como fundamentalmente verídico, de la mano de un excelente narrador, sobre la base de una palpablemente exhaustiva investigación de los acontecimientos históricos tras el telón de la ficción. Yo estuve allí el día que esta historia comenzó a formarse en la cabeza de su autor, o eso creo recordar. No estoy seguro del todo, así que vamos a intentar que nos saque de dudas. Alejandro Fernández Monte, ¿quién estaba allí cuando se te empezó a pasar por el coco esta pequeña obra? Te lo he preparado. Gracias. Adelante, cuéntame. Pues sí, estabas allí, sí señor. De hecho fue en tu casa. Sí, yo creo que es interesante ver de dónde sale la idea, ¿no? de meterme en este follón. Pues en cierto momento leí en internet un artículo en el que ponía que Pelayo y sus hombres solían esconderse de los moros en Argandenes. Y Argandenes es una aldea que está pegada a San Román, que es donde este señor tiene una casa, donde solemos veranear desde hace bastantes años, un grupo de amigos. Y claro, me interesé por el tema y dije, hombre, esto está aquí pegado a donde todos los años pasamos bastantes días, ¿no? Y les pregunté, no me acuerdo si fuiste tú o tu hermano, no me acuerdo quién fue, al respecto, y me contaron, pues,
una serie de datos que fueron saliendo y haciendo un puzzle, ¿no? El primer dato fue que precisamente en el escudo de San Román, en la parte de abajo a la izquierda hay una herradura que se supone que es la que perdió el caballo de Don Pelayo en combate contra los moros. Seguí investigando y resulta que el escudo del concejo de Piloña muestra a Don Pelayo y su escudero cruzando el río huyendo de los moros. Y figura una leyenda que dice: adelante mi escudero, que mi caballo pie allá. Porque el escudero no se atreve a cruzar el río porque viene muy crecido, pero el Pelayo le echa un par y cruza con el caballo aparentemente sin problemas. Y resulta que la zona en cuestión donde se supone que ocurre eso es una calle que se llama Pialla. Se llama Pialla precisamente por eso, que es la carretera que da a San Román. Entonces, si juntas todo el puzzle, pues tienes que cerca o muy cerca de donde solemos veranear, pues ocurrió hace 15 siglos, 14-15 siglos, se dice pronto, pues supuestamente un hecho de armas entre Don Pelayo y los moros. Y me puse a investigar y resulta que no hay ninguna novela, ningún sitio, ningún libro, nada donde figure tal cosa. Las pocas novelas que hay dedicadas a Don Pelayo, pues se centran solamente en lo que ya conoce todo el mundo, en lo que enseñan en la escuela, no siempre correcto, y en una serie de mitos no siempre correctos, o tal vez sí, pero por demostrar. Y dije, joder, yo quiero saber más. Y me puse a mirar, y al final decidí que había que coger el toro por los cuernos y sacar una novela lo más fiel posible a lo que creo que pudo haber pasado ahí, que realmente creo que no está en ningún otro lado. Creo que todas las demás están más centradas en, pues eso, en lo que ya se actuó. Y es más leyenda que otra cosa. Así que sí que estamos allí el día en cuestión. Y además, pues ella se pregunta, estuvo en muchos más sitios relativos a esta novela, porque precisamente una de las rutas que me comentaban, que aparece en la novela, pues es una ruta que hemos hecho caminando por ahí. Has diseñado el mapa del final y eres uno de los mecenas, me consta que por aquí hay más, que ha contribuido a que salga este libro a la luz. Por si alguien no lo sabe, este libro ha sido posible publicar gracias a una campaña de crowdfunding, de mecenazgo, de forma que la gente que ha invertido con su dinero y su ilusión, a cambio prácticamente de nada, es decir, de simplemente una promesa, porque en ese momento solo era una promesa, pues forma parte también de la creación de este libro. En el fondo, esa es la gracia un poco del tema de financiar mediante una campaña de mecenazgo un proyecto, ¿no? Tú formas parte de él contribuyendo con tu propio esfuerzo. De forma que, oye, pues este libro no es solo mío, sino también de todos los que han puesto de su bolsillo y de su ilusión y de su fe, porque cuando no hay nada palpable todavía, pues es una cuestión de fe. Así que mira, aquí está y yo muy contento con ello. ¿Qué hacemos? Yo tengo una cantidad enorme de dudas acuciantes que aprovecharé hoy para resolver, si a ti no te importa. Teníamos pensado hacer un pequeño preguntas y respuestas para contar algo más, así que... Voy a descolocarte. Esta es muy profunda. Estamos ahora mismo en una ciudad en la que el escudo de la misma sale el señor este que está dibujado aquí en la portada. Estamos en una región en cuya bandera figura el supuesto emblema que enarbolaba en alguna de las batallas que tú cuentas. Y finalmente estamos en un país en el que tristemente pues, hay bandos irreconciliables que se empeñan en coger piezas, como tú decías, de los puzzles, de los eventos históricos que pasaron hace mucho tiempo y construir el puzzle que a ellos les interesa para construir su relato en función de sus intereses. Tú hacías alusión antes a cómo todavía en la educación hoy en día relatos interesados acerca de esto que tú estás contando. ¿Se puede escribir novela histórica en España sin herir sensibilidades? Desde una posición neutra, como yo creo detectar que así no es.
No se puede. Absolutamente. ¿A quién ha seguido su sensibilidad? Pues no lo sé, pero cuando estábamos con el tema del crowdfunding se me ocurrió poner un anuncio en Facebook, ya que estábamos, pues a ver si alguien más se animaba al tema, ¿no? Y el único comentario que recibí al respecto fue de un tipo que no sé cómo calificarlo, pero claramente, o sea, el argot actual de internet le llamaría como un hater, porque era todo destrucción, o sea, sin saber ni siquiera de qué estaba hablando, directamente cargaba contra Don Pelayo y los asturianos, así tal cual. Y lo que hice fue borrarlo, claro, es que no me molesté ni en responder. Si ni siquiera has leído el libro y ya estás cargando así, no, la respuesta es imposible en este país. No se puede escribir novela histórica sin que alguien se dé por aludido y la líe. He detectado un cierto esfuerzo no puedo equivocar, en no herir sensibilidades en los temas político, religioso. Tú mismo mencionas en los interesantísimos, debo decir, apéndices, cómo has huido de usar el término reconquista. No sé si vienen por ahí los tiros, ¿no? De buscar la equidad. A veces te coarta, al respecto de lo que tú realmente quieres contar, te coarta el hecho de que tomes una decisión por culpa de tratar de mantener ese equilibrio de... Sí, desde luego. O sea, precisamente lo que he intentado es ser lo más aséptico posible, en todos los sentidos, en el sentido religioso, en el sentido político, en todos los sentidos. Y no es sencillo, claro, porque precisamente todo lo que nos llega ya está contaminado. O sea, todo lo que nos llega ya lo ha contado alguien desde su punto de vista. Y al final te tienes que hacer tú la composición. De hecho, una de las 2 o 3 licencias que me he tomado a base de darle muchas vueltas al coco, me la he tenido que inventar prácticamente. O sea, a base de recopilar todas las versiones de una misma leyenda. Estoy hablando del supuesto affair de la hermana de Don Pelayo con Muza, Sí. que es una leyenda conocida por cualquiera por aquí, y le he tenido que dar una reinterpretación y contar otra cosa, porque no veía posible todo lo que se cuenta. Y pues así un poco con todo, ¿no? El término de Reconquista lo he evitado aposta porque, primero porque es posterior, es muy posterior, y segundo porque iba cargado de intención. Lo inventó, si no me equivoco, Alfonso III, con la intención, o sea, 200 años después, con la intención de reclamar un derecho sobre todo el imperio de las Españas. Estamos hablando de 200 años después. Entonces, no ha habido otro remedio que hacerlo así. Cuando en cambio en otras novelas, lo primero que te cuentan es así empezó la Reconquista. Bueno, sí, así empezó, pero no. Así que... Mi primera pregunta para ti no puede ser otra. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pero con 2 condiciones. Primera, no spoilers, no como lo haces. Y segunda, lo que te ha gustado, no lo que no. Que me interesa, es importante. Bueno, venía con la pregunta preparada porque había adivinado que podían ir por ahí los tiros y precisamente iba a referenciar esta historia que tú has comentado acerca del supuesto parentesco, de por dónde vendría realmente el parentesco de la persona cercana a Pelayo y demás. Me gustó especialmente cómo estaba resuelto en la narración, porque me parecía que le daba un tinte muy interesante a la situación que se está viviendo en la historia en ese momento. Y luego me gustó aún más al leer los apéndices, cuando contabas esta misma explicación que ahora has pasado un poco por encima, acerca de cómo habías construido tú esa supuesta realidad. Eso me gustó mucho. Ya he referenciado, aunque es un episodio muy breve, la entrada de los protagonistas en Asturias. Me resultó cercana, me tocó la fibra sensible por cómo estaba contado y por la identificación. También es verdad que yo llevo un tiempo fuera de aquí y ahora todo lo que toca lo Astur, pues Esa era me sale la línea, pero aún así puedo decir que me gustó mucho. Y también me gustó mucho la batalla final. ¿Puedo decir que termina con una batalla? Bueno. Si no digo dónde... Si dices quién gana... ¿Te das por satisfecho? Perfecto. ¿Empiezo con lo que no me gustó? Venga. No. Voy a hacerte... Venga, como esta ha sido fácil, te respondo con una pregunta fácil, de las que siempre se preguntan en estas ocasiones. ¿Cuánto hay de Alejandro Fernández Monte en Alberán?
Es un clásico. Qué cabrita. Así que te la tenías que traer preparada de casa. Pues no, porque siempre se pregunta esto. Pues no. Pues bastante, claro. O sea, por si alguien no sabe, es el protagonista, es el chaval que está ahí, que ahí es rubio, aunque no Es sea. igualito que todo. Sí. Pero eso es por motivos argumentales, no por otra cosa. Sí, claro, todo. O sea, que nadie se lleve a engaño, esto es una novela de aventuras donde cuentas una serie de cosas. Y el mecanismo para contar esa serie de aventuras es sencillo, o sea, ponerme en la piel del protagonista y ver qué haría él. Ese es el tema. Entonces, no sé cuánto hay, pero sí que hay mucho. Parecía fácil, pero bueno. Vale. Bueno, he dicho que ha sido uno de los lectores cero. Por si alguien no está familiarizado con el término, un lector cero es que lee la novela y mientras se va escribiendo y da sus opiniones y propone cambios, luego se llevarán a cabo o no, pero participa, digamos, del proceso creativo. ¿Cuál es tu experiencia, tu resultado final y si repetirías? Cuidado con lo que dices, que está hablando. Sí repetiría porque me ha parecido una experiencia muy interesante. Entonces, cuando uno reconoce que está pasando por una experiencia interesante, aunque tenga sus episodios no tan gratos, tiene que lanzarse y repetir, porque siempre le aporta algo. Yo creo que hay que mantener cuando lo haces, un cuidadoso equilibrio difícil entre, desde luego, ser totalmente sincero o lo más que puedas, porque para eso te preguntan. Pero creo que no se trata de que yo le diga a la persona al autor que me pregunta mi opinión, cómo lo habría hecho yo. Porque después de todo no es mi novela ni es mi historia. Yo creo que lo que nos preguntabas era qué nos gustaría haber leído diferente y hubiera hecho que nos hubiera gustado más. ¿No? En ningún momento detecté... De hecho, creo recordar no haber leído cómo hubieras escrito tú esto, cómo hubieras planteado tú esto, sino que era otra forma de preguntar. Yo salí muy satisfecho de la experiencia, desde luego. Me costó porque hay que darle una vuelta al coco, precisamente para responder lo que creo que tú necesitas que se te responda, lo que esperas, la información que esperas de nosotros, y no lo primero que me sale a mí de yo hubiera escrito otra cosa. Y luego estoy muy contento porque algunas de mis sugerencias se han visto plasmadas en las finales, así que miel sobre hojuelas. La verdad es que lo recuerdo. Miel sobre hojuelas. Sí. Alguna. Termino, para no aburrir a la gente. Antes hacía algunas menciones, cuando daba algunas pistas de cómo he visto yo tu novela, a cómo veo los personajes, ¿no? He visto a héroes clásicos protagonizando tu aventura, ¿no? Amigos de sus amigos, grandes compañeros que lo dan todo, tienen sus pequeñas flaquezas en algún momento, pero son el corazón que no les cabe en el pecho, ¿no? Por eso me refiero a ellos como héroes clásicos de literatura clásica. Cuando estabas pensando en escribir la novela, ¿no te viste tentado por la posibilidad de, en vez de plantearlo así, irte más al antihéroe, que está como muy en boga últimamente en literatura, en ficción televisiva, en películas? Parece como que es mucho más fácil construir una narración espesa alrededor de un tipo torturado por sus demonios, que no consigue superar su pecado original, que cada vez que intenta hacer algo viene su lado oscuro a estropeárselo. Eso desde luego es la antítesis de lo que hay aquí, ¿no? Aquí vemos héroes de Errol Flynn, héroes de La princesa prometida, héroes de Conan Doyle, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Tuviste ese momento de duda o siempre desde el principio optaste por lo que tenemos aquí? Tuve un pequeño momento de duda con el protagonista. Si te acuerdas, tenía la intención de darle un giro religioso
que podía traer conflicto para sus propios intereses y para todo el devenir de la trama, y no me salió. O sea, si recuerdas, no cuadraba, no tenía coherencia con el resto de la trama. Y llegando al final tuve que reescribir y cambiarlo porque no cuadraba, no tenía sentido. Así que, aparte de eso, no hubo más tentaciones. Es verdad que son muy arquetípicos los personajes, pero es que realmente lo pedía así. Estoy de acuerdo. No había, yo creo que no había forma, salvo tal vez el malo. Haces malo con comillas como si no fuera malo, es muy malo. Porque según quien lo mire, a lo mejor está malo. No lo sé. Bueno, pues hablando de personajes e interpretaciones, una de las cosas que más me ha costado es darle una interpretación al propio Don Pelayo. Los libros, las novelas que ya hay, a Don Pelayo se le presenta de otra forma, se presenta como un super guerrero, un super fanático en general. Y yo he intentado darle otro punto de vista. ¿He acertado o cómo lo ves tú? O sea, ¿crees que te gusta esa interpretación o crees que tendría que haber tirado por algo más clásico? Partiendo de la base de que, como antes has expuesto, tú opinas que todo el mundo que pinta un retrato de Don Pelayo se lo inventa. Quiero decir, no hay una verdad real. Quiero decir, entiendo que se sabe muy poco del personaje. O sea, tu invención de... no sé si quieres sacar a relucir una de las críticas que hice yo cuando me pediste mi primera opinión acerca del personaje. A mí me ha resultado un Pelayo muy agradable, ¿no? Yo, por deformación, cuando me dicen un señor noble, en la época en la que estamos tratando, yo me imagino más a alguien que no empatiza con sus súbditos o con sus soldados o con la gente que le rodea, tanto como tu Don Pelayo lo hace con los que le rodean a él. Entiendo que es una medida necesaria porque, como antes decía, aquí los buenos son buenos y los malos son malos, y si empezamos a leer y Pelayo nos empieza a caer mal, creo que se desmonta la emoción de la historia como un castillo de naipes. Precisamente una de las novelas que yo había visto antes, el tío es un cabrito. Lo mires como lo mires, aunque sea el protagonista del tema, lo plantean como un déspota, y yo quise huir de eso porque no me parecía... No, a mí yo no lo veo así. A mí me gusta que, desde luego, sea de los buenos, ¿no? Por simplificar el posicionamiento. Me hubiera gustado más un noble más... o sea, una vez más, me hubiera cuadrado más un noble más en su nube de estatus nobiliario. Pero algún historiador con más conocimientos tendrá que aclararnos si mi visión es más correcta o efectivamente es perfectamente posible que este señor se comportara con su gente como otros sujetos. ¿Satisfecho? Está bien. Invitamos a las preguntas trampa que seguramente alguien tiene que haber traído. Si alguien quiere preguntar algo, estamos aquí. ¿No? ¿Nadie? A ver, ¿conoces a Gaspar Meana? No. ¿Los cómics? No has pillado. Vale, Gaspar Meana, yo creo que, no sé si era aquí de Gijón, tiene unos cómics que van desde prácticamente un poco antes de Pelayo hasta el siglo, yo creo que el 9 o por ahí. Sí, cada una historia, son 9, tú fíjate que los tenía en cómics muy pequeños y ahora, si solo es posible encontrarlos, él viajaba mucho a las Islas Baleares y la Universidad de las Islas Baleares se los recopiló y están en 6 tomos, me parece que están ahora. Antes estaban en Pable, ahora los recopiló y están en castellano. Entonces ahí en la historia cuenta un monje, que es yo creo que no sé si es el nieto o el tataranieto del que está en la primera batalla que tú cuentas. Bueno, ese cuando viene a Asturias, se hace amigo de Pelayo. Y también
tiene relación con una no diosa, una druida de la cueva, que es lo mismo que tu protagonista. Cuidado, cuidado. Bueno, vale. Que, a ver, la historia es... Yo cuando lo leí Sí, dije, la historia es muy parecida, tengo que preguntarle a ver si leyó algo, porque la verdad es que la historia es prácticamente, vamos, muy paralela. No, y además, y lamento decir que, bueno, o sea, lamento o no sé, que hace poco salió otra novela y también está un poco contada en ese sentido, es decir, también está en primera persona, también la cuenta otra persona y tampoco el protagonista es Pelayo. El Pelayo es el eje de la trama, pero no el protagonista, o sea que se ve que todos hemos tirado por el mismo camino, no sé si porque es el más sencillo o por el más lógico. No, pero no me... No tenía ni idea. No me refiero a que lo cuenta en tercera persona uno, sino a la historia pesa de la druida, o sea, de... Pues, pura casualidad. Vale, pues si lo puedes leer, léelo, se lo de Sí, Gaspar. Es, la verdad que es de historia, es unos cómics de historia y están bastante bien. No tenía ni idea. Los buscaré. Están difíciles de encontrar, pero bueno, en algunos lados todavía puedes encontrarlos. ¿Alguien más quiere poner en una situación incómoda al autor? No, yo quería preguntarte, a ver, cuando uno escribe una novela de estas, normalmente siempre, seguro que hiciste una recopilación de la hostia de datos y de todo eso. ¿Va a tener continuidad? Bueno, a ver. Ahora estoy enfrascado en otra, que todavía no he empezado, estoy con ello. Pero sí tengo pensada una continuación. Que me ocurriría 15 años después. Y lo que pasa es que ahí ya sí que voy a tener más libertad porque realmente 15 años después solo ocurrió una cosa y a partir de ahí pues ya es ir sacando lo que me venga en gana. Estaremos atentos. Sí, no, pero si funciona bien, que de momento está funcionando bien, pues sí, claro, ya avisaré, ya daré la lata, y, como estoy dando ahora. ¿Además? Bueno, pues nada, vamos a concluir. Os advierto que Alejandro, en un arranque de falsa modestia, está intentando huir de su creciente fama y es muy difícil coincidir con él. No va a eventos literarios de ningún tipo y para quedar con él es complicado, así que si tenéis ejemplar para firmar y queréis que os lo dedique, yo aprovecharía el día del programa Sí, lo que pasa es que... para ello. Si no tienen todos Creo que ya firmados, los tienen todos, me parece, Antes, no estoy seguro. muy bien, muchas gracias. Gracias.